Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Benítez y hoy vamos a crear una función para aproximar integrales definidas utilizando el método de Riemann. Bueno, antes de ponernos, quiero deciros que he introducido un pequeño cambio en nuestro código de la función evaluar función. He introducido aquí sys anidados para que si la variable 2 no existe, pues ya no pregunte por la variable 3, por la variable 4, por la variable 5, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los sys anidados. Entonces, si hay variable 2, se sustituirá en la ecuación, pero si no la hay, se saltará ya a esta línea de código. Si hay variable 2, pero no hay variable 3, pues saltaremos a esta línea de código. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Bueno, vamos entonces. He creado aquí una pequeña ecuación, es 4 menos x al cuadrado, que traducido a nuestro lenguaje de evaluar funciones sería 4 menos var1 elevado al cuadrado. Vale, si nosotros queremos calcular el área que hay en esta zona entre la función y el eje OX, pues tenemos dos opciones. Una, calcular la integral de esta función, que la integral de esta función sería 4x menos x elevado al cubo dividido entre 3, y podríamos evaluar nuestra función. Entonces, si evaluamos esta función, vamos a ponerla aquí como 4 multiplicado por var1 menos var1 elevado al cubo dividido entre 3, y podemos evaluar nuestra función. Arrastramos esto. Vale, entonces, si nosotros ahora queremos calcular el área que hay aquí, los cortes con el eje X estarían en el punto menos 2 y 2, pues lo que tendríamos que hacer sería acudir a la integral y acudir al punto 2. Entonces la integral sería igual a el valor de la integral en el punto 2 menos el valor de la integral en el punto menos 2. Y esta sería nuestra integral definida de la ecuación 4 menos x al cuadrado entre los puntos menos 2 y 2. Vale. Como yo a priori no voy a saber que la integral de esta ecuación es esta otra ecuación, la desconozco, quiero que solo teniendo esta ecuación, con solo esta ecuación, poder estimar la integral. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues el método de Riemann lo que hace es dividir en partes muy pequeñas, en rectángulos muy pequeños, este área. Entonces, coge un número n de intervalos que tiende a infinito y calcula el área de cada uno de los intervalos, multiplicando el incremento de x por el valor de la función en el punto. Y lo hace para la suma de los rectángulos superiores, que sería esta, los que sobresalen por encima de la función, y para los que están dentro de la función. Entonces, cuando n tiende a infinito, la integral definida entre a b de la función f de x por el diferencial de x es el límite cuando n tiende a infinito de las sumas de Riemann. ¿Vale? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en código. Bueno, pues vamos a ello.
Vamos a crear una función, le vamos a llamar evaluar integral de una variable y va a depender de una ecuación de tipo string, de un límite inferior, que sería la letra A de la integral, de un límite superior, letra B de nuestra integral, y un número de intervalos, que sería la letra n de nuestra integral. Nos va a devolver un dato doble. Pues vamos a crear una variable de bucle, un sumatorio de tipo doble y una variable para tener el incremento de x de tipo doble. A mayores nos vamos a crear un vector con datos de tipo doble. Vamos a redimensionar este vector desde 1 hasta n intervalos y desde 1 hasta 2. Y en este vector vamos a almacenar los límites superiores e inferiores donde tendríamos que evaluar la función, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a calcular los puntos a evaluar de nuestra función. Vamos a poner los límites inferiores y para calcular el límite inferior, en función de y va a ser igual al límite inferior más y menos 1 que multiplica a incremento de x. La segunda parte del vector, que serían los límites superiores de cada intervalo, va a ser límite inferior multiplicado por y, o sea, el límite inferior más y por el incremento de x. Vale, vamos a sacar aquí un debug.print. Extremo inferior y el vector y,1 y el superior igual a y vector y,2. Aquí me falta un signo de concatenar. Vale, vamos a probar la función y lo que vamos a decir es evaluar integral. Nuestra ecuación va a ser esta. El límite inferior habíamos dicho menos 2, el límite superior 2 y el número de intervalos vamos a poner 10. Entonces aquí estarían nuestros intervalos. Pues no están. ¿Por qué no están? Vector en función de y,1, límite inferior, incremento de x. Ah, nos falta calcular el incremento de x. Vale. Incremento de x va a ser igual al límite superior menos el límite inferior dividido entre el número de intervalos. Esto sería lo que aumenta x en cada intervalo. Vale. Ahora sí, estos serían nuestros puntos a evaluar. ¿Vale? Este sería. Los de la izquierda serían para calcular, es decir, los de la columna 1 serían para calcular estos rectángulos, los que están por debajo de la función, y los que están a la derecha serían para calcular estos rectángulos, los que sobresalen en la función. Entonces, como vamos a tener que evaluar todos estos puntos, y hay muchos que están repetidos, si os fijáis, este no se repite y este tampoco, pero este se repite, este también se repite aquí, este se repite aquí,
Entonces lo que vamos a hacer es que sumatorio es igual a, para empezar, vamos a decir evaluar función y nuestra ecuación que hemos pasado como argumento, y el punto vamos a poner el límite inferior. Vale, entonces así evaluaríamos la función en el límite inferior, pero como queremos calcular un área tenemos que multiplicar este valor por el incremento de x. Pero ¿qué puede ocurrir? Que esta función tenga un valor negativo, y como queremos calcular un área, lo que vamos a hacer es calcular su valor absoluto. Bien, siguiente paso. Ahora, for i igual a 1, to n intervalos menos 1, x i. Y lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho aquí, pero acumulándolo en la variable sumatorio y multiplicándolo por 2. ¿Por qué? Porque este se repite aquí y aquí, este se repite aquí y aquí, este se repite aquí y aquí. Entonces lo que hacemos es multiplicar por 2. Y nuestro punto lo vamos a cambiar. Ahora ya no va a ser el límite inferior, sino que va a ser el límite inferior más i multiplicado por incremento de x. Cuando salgamos de este bucle nos va a quedar por evaluar un punto, y ese punto va a ser el del límite superior, que no lo tenemos que multiplicar por 2 porque solo sale una vez. Entonces ahora tenemos calculadas las sumas superiores y las sumas inferiores. Como nos dice aquí, el área va a estar entre la suma superior y la suma inferior. Por tanto, el resultado de nuestra ecuación va a ser igual a sumatorio dividido entre 2. ¿Vale? Pues bueno, vamos a probar esto. Esto ya no nos hace falta, lo podemos comentar. Esto tampoco. Y el vector tampoco. Vamos a probarlo. Y nos dice que 10,56. Vale, solo hemos utilizado 10 intervalos. Y esto nos dice que cuando n tiende a infinito es cuando se va a aproximar. Entonces vamos a aumentar aquí, a poner 1000, por ejemplo. Y ya vemos que el resultado pues se parece mucho, ¿vale? Si nosotros ahora en vez de este área quisiéramos calcular todo desde el punto menos 3 hasta el punto 2, por ejemplo, pues integrales lo tendríamos que hacer como la integral desde menos 3 hasta menos 2 más la integral desde menos 2 hasta 2. Entonces lo que vamos a hacer es añadir aquí la integral desde menos 3 hasta 2, que sería esta, y sumárselo a la integral desde menos 2 hasta 2. Esto como valor absoluto. Si ahora nosotros la calculamos con nuestra función, que esta sería nuestra ecuación, sería desde el menos 3 hasta el punto 2,
y 1000 intervalos, y nos daría un resultado de 12,999875, que es bastante aproximado al resultado al que tendríamos que llegar si lo calculáramos hallando la ecuación integral, ¿de acuerdo? Bueno, he montado aquí otro pequeño ejemplo en el que vamos a utilizar una campana de Gauss, la distribución normal. Entonces la vamos a crear y vamos a decir 1 partido de sigma multiplicado por SQR de 2 por pi multiplicado por e elevado a menos 0,5 multiplicado por nuestra variable 1 menos la media dividido entre sigma elevado al cuadrado, y ya estaría. Ahora lo que hacemos es sustituir en esta ecuación sigma por nuestro valor de sigma y sustituir en esta ecuación media por el valor de nuestra media. Y esta sería la ecuación con la que podemos calcular. Entonces, distribución normal, x sería el valor de x, la media sería nuestra media fijada, y la desviación estándar nuestra desviación estándar, el acumulado falso, porque lo que queremos es hacer la función de densidad. Ahora lo calculamos por nuestro método, y esto sería igual a evaluar función. Esta sería nuestra función fijada y este sería nuestro valor para la variable x. Aquí me he equivocado en algo. Sí, me falta sustituir en esta ecuación pi por el valor de pi. Cambio la ecuación a la que hacemos referencia, es esta de aquí abajo, y aquí tendríamos nuestro resultado, ¿vale? Si nosotros ahora quisiéramos calcular la probabilidad de obtener un valor entre menos 4 y 4, esto se definiría como la integral de esta ecuación desde el punto menos 4 hasta el punto 4 con 1000 iteraciones, y nos daría una probabilidad aproximada del 99%. Vamos a coger otro valor, 2,5 y 2,5. Entonces vamos a coger la distribución normal el primer valor sería 2,5, la media sería 0, la desviación sería
1, esto lo vamos a fijar. El acumulado verdadero. Ahora arrastramos esto y en vez de desde 2,5, desde menos 2,5. Si restamos estos dos valores, deberíamos llegar a este resultado, o por lo menos muy parecido. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya tenemos nuestra función para calcular integrales de una ecuación, ¿de acuerdo? No las calcula exactamente, sino que las aproxima, pero bueno, la aproximación es bastante competente. Pues nada más, un saludo, espero que sea útil y hasta la próxima.